No, no, niños son unos 4. Son como 3 niños chicos. Pero andan ¿Por aquí? por aquí. Ok. Sigan siendo bienvenidos, mis hermanos. Muchas gracias. Ya veo hermanos también de la zona norte del estado, de Orizaba. Bienvenidos, mis hermanos. Apoya a nuestro hermano Sergio también. Está ahora creo que en Florida, en Miami. Bienvenido, mi hermano Sergio. Sergio Vidal. Mis hermanos, creo que hemos superado los 40. Hemos estado un tiempo prudente, considero yo, a menos de que alguno de ustedes piense lo contrario, que 15 minutos es más que suficiente. Vamos a empezar con Acá también hay considero otros. yo con Gustavo. Y pues si siguen Ahí nada más arribando, hay nada hermanos, pues más. serán siempre bienvenidos, ¿verdad? El 20. Silencio los míos. Dices, Ok, bueno, pues espero me estén escuchando todos. Tuve que aplicar la censura por el bien y la armonía de estos trabajos. Estaba comentando mi muy respetable gran maestro Porfirio, que en este momento superaba más de los 40. Siguen arribando y está dando entrada a Jorge Garrido en este momento. Si vos lo ves conveniente, que vayamos iniciando, pues por respeto de los demás, porque también hay otros hermanos que se puedan aburrir y abandonar la sala, ¿no? adelante. Seguiremos o damos otros minutitos, no sé, lo que vos decidas, yo acato. Yo creo que 15 minutos es suficiente, mi hermano. Adelante. Con tu venia, muy respetable gran maestro. Bueno, mis hermanos, pues, están silenciados en este momento todos. Quiero que pongan atención, por favor. En este momento vamos a empezar a grabar lo que sería Recording in la sesión, progress. de tal manera que va a quedar en el legado y la memoria histórica, así como en nuestras redes sociales. Les suplico que mantengamos el orden, el silencio, y que traten de mantener por lo mismo sus micrófonos bloqueados. Pues ahora sí, de manera muy formal, muy buenas y calurosas tardes tengan ustedes, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta su casa. Saben que siempre es un gran placer tenerlos aquí entre nosotros. Quiero agradecer y destacar la presencia de los muy respetables gran maestros que nos acompañan, empezando por el de casa, nuestro venerable hermano Porfirio Josafat Flores, así como a nuestro expositor y también paz gran maestro defensor de la regularidad en México dentro y fuera del territorio nacional, José Gabriel Benítez Cabrera.
quien siempre dispuesto de buen ánimo a compartir de su sabia con nosotros. Al muy respetable gran maestro de la Logia de Hidalgo, nuestro hermano Luis, y así como a todos los grandes maestros en funciones, paz, gran maestros, dignatarios, oficiales, funcionarios, respectivamente, tanto en sus logias como en sus grandes orientes. Bienvenidos sean. Pues esta ocasión, al ser de casa, nos tocará presentarnos a nosotros mismos. Aunque ya lo conocen, nuestro hermano José Gabriel Benítez Cabrera es de profesión odontólogo, coronel del Ejército retirado, miembro activo del Supremo Consejo de México, grado 33º y último, practicante también de la masonería yorquina, fundador del capítulo del Real Arco bajo dispensa San Juan de Ulúa, aquí en el puerto de Veracruz. Paz, gran maestro de nuestra gloriosa GLUM, escritor, tiene ya en su haber algunos artículos para revistas, pero también el libro Veracruz, cuna de la masonería, y algunos otros libros de índole histórica y militar, sé de buena fuente que son de su autoría. Así como un servidor, quien no me conoce, Ulises Torres Hamdal, contador público independiente, emprendedor pyme, ando y vendo mole los domingos. Paz Master y miembro de la GLUM, miembro también del Real Arco York, jurisdiccionado o adscrito a la Gran York Lodge México. Y pues, sin más preámbulo, les comentaré que vamos a dar inicio con este tema. Yo estaré a cargo de llevar la primera parte del mismo. Les voy a pedir que sean un poquito pacientes porque también estoy dando acceso a la sala y quiero dar una pequeña justificación. Esta sesión la hacemos en compañía con nuestra hermana logia, la Gran Logia de Hidalgo, porque son tiempos de entender, tiempos de instrucción, tiempos de aplicar cambios, tiempos de comprender. Y siempre la inquietud de nuestros hermanos nos han traído hasta acá, ¿verdad? En este caso, nosotros hemos tratado de despejar dudas que aún prevalecen en nuestros días sobre si es correcto o no hacernos llamar o decirnos escoceses. Muchos decimos, es que pertenezco al escocés. Más aún, lo graban en las liturgias, grado 1 de rito escocés antiguo y aceptado. Lo llevan tatuado en las cartas patente, en sus estandartes, en sus escudos. Y creo que peor aún, siguen instruyendo a sus nuevos adeptos o a los nuevos operarios que entran en este camino iniciático de la misma manera, ¿no? Hay por lo mismo un interés pues ya generalizado, gracias también en parte que esta pandemia nos trajo unos trabajos de difusión a través de los medios digitales, de la tenaz, por decirlo así, trabajo que ha hecho la Confederación de Grandes Logias con todos ellos, tratando de llevar este punto de la regularidad de origen, de que no somos del escocés, defendiendo la territorialidad, con Veracruz como cuna de la masonería y garante del territorio nacional e islas adyacentes. Y pues, derivado de todas estas acciones, cada vez hay más interés de los hermanos en conocer el porqué. Para el inicio de esta charla, ya el preámbulo fue como una especie de antecedente, ¿no? Del por qué continuar con este tema. Podrán ver en la primera diapositiva lo que es el escudo de la Gran Logia Unida Mexicana. Si nosotros lo observamos, dice Gran Logia Unida Mexicana y tiene dos L's que se refiere a libres, o los puntos, y dos A que significan aceptados, masones. Este sería el escudo oficial de la GLUM y estos serían, por decirlo así, su nombre y apellidos. Si avanzamos una
una diapositiva más. Se las voy a poner en este momento, me dicen si avanza. Aquí estoy, si avanza, ok. Parece ser que alguien me escucha. Me voy a acercar más el micrófono. Bien, continuamos. Tenemos aquí dos imágenes. Las tomé de forma de la red, las bajé de una página de Facebook, porque a mi gusto ilustran muy bien a lo que nos referimos. Tenemos en el lado izquierdo una carta patente donde se otorga por un no gran maestro, se dice ahí, ilustra y podera a su hermano, ya hay una mezcla de conceptos. Se dice que es practicante del REA, de la Gran Logia de México, ¿no? Y vemos que a quien le otorga esa carta patente tiene un estandarte en donde se dicen escocés antiguo y aceptado. Ok, bueno. Estas dos imágenes al final de mi trabajo yo pretendo y espero no aburrirlos, no con esto, porque sé que muchos de ustedes son estudiosos de estos temas y pudieran parecer obvios, pero la idea de esto es llegar a la fundamentación. Si nosotros pretendemos ser llamados regulares y ser aceptados como regulares, es imperioso que de alguna manera tengamos siempre la observancia de estos preceptos. Pero para poder seguir algo hay que comprenderlo desde el punto de vista de su origen, de cómo se forman los estatutos que nosotros debemos de ceñirnos para considerarnos regulares. Por tal razón, voy a hacer un repaso por varias de los documentos de origen, de dónde nace la regularidad, no la masonería, la regularidad, con la finalidad de, al final, hacer una conclusión general. Para la segunda parte de la charla, ya se abordará de lleno. Yo solo quiero dar unos especie de conceptos para que entre nuestro hermano Gabriel en una especie de increchendo y cierre el tema. En la segunda parte, él abordará la separación del simbolismo y el filosofismo en México, cómo se sigue la regularidad de origen y por qué nosotros somos la garante de la regularidad en territorio y sus islas. Ok. Ahora bien, para poder tener una idea, debemos de buscar las razones, siempre, de cada situación. Y cuando nosotros tenemos la idea de lo que ocurre, podemos generar conciencia. Y entonces nuestra razón está justificada. Nosotros al llamarnos masones es porque, como sabemos, heredamos esa palabra del Macon, que quiere decir albañil, o que quiere decir constructor, masón, o sea, por la línea francesa. Y nosotros recibimos ese título, ese nombre de masones de los operativos. También decimos ser que nuestro primer apellido, como lo vimos en el escudo, es Libres. Y luego tenemos otro apellido más que dice que somos aceptados. Y luego podemos encontrar más apellidos como el de Antiguos, que suenan más como de alcurnia, que suena más como de caché, ¿verdad? Como más importante, que aunque nosotros en nuestro escudo no lo tenemos, no quiere decir que no lo tengamos o no lo podamos, en algún caso, usar, ¿no? Nosotros como Gran Logia no lo usan, pero pues tampoco sería un apellido prohibido del canto, ¿no? Estos lineamientos que nosotros seguimos de regularidad están basados en lo que fue en el tiempo la fundación o el génesis de la Gran Logia de Londres y de Westminster. A ver,
Perdón, sí, sí escuchan mis hermanos. Fuerte y Sí, claro. yo sí escucho. Sí, sí. Sí, mi hermano. Ah, Escucha ok. muy bien. Perdón, es que entre que volteo a ver los mensajitos y por el otro lado estoy admitiendo, disculpen. Bueno, vamos a hablar de algo, ¿no? La Gran Logia de Inglaterra se funda en 1717. Aquí pues hay que destacar varias cosas que quizá ya sabemos, ¿no? En mi punto de vista muy personal, la Gran Logia se funda en esa fecha, pero se consolida hasta 1803, cuando pasa de ser la Gran Logia de Londres a la Gran Logia de Inglaterra, ¿no? Todo ese proceso, con todo el contexto histórico que hay ahí entre sus creencias calvinistas, estuardistas, católicos, protestantes, pues lleva a un proceso muy difícil, pero que al final del día salen avante. Vamos a tomar nosotros como fecha porque oficial y porque no es el tema de esta presentación, esa fecha como buena. Cuando esos hermanos que se reúnen, como ya sabemos, en una taberna, a fundar esa gran logia, esos hermanos hay que comprender que vienen de un proceso, es decir, primero fueron hermanos que fueron operativos, luego hay una vez que se escuchó por primera vez la palabra masón aceptado, en 1596 en Edimburgo, ya que esas logias empezaron a aceptar hombres que no eran operativos, no eran albañiles como tal, y entonces surge el concepto de masón aceptado, que de ahí a 1917, que eran caballeros, que eran nobles, que eran militares, fundan lo que en 1917 es la logia especulativa. Ahora bien, para que ellos pudieran continuar con esta labor, tuvieron que, de alguna manera, tomar en cuenta los antiguos deberes o los old charters, que eran lo que usaban los operativos, ¿no? Para sus ordenamientos, para ver cómo se desarrollaban. Dato curioso que a muchos esta idea de momento no les gustó, pero que si no hubiese sido por esto, hablamos de los operativos, pues quizá la masonería como la conocemos hoy, no la tendríamos, ¿no? Entonces, estos antiguos deberes son los que se toman en un inicio para formar lo que es las constituciones de Anderson. Esos antiguos deberes se van incluyendo más. Las constituciones de Anderson fueron muy pequeñitas en su inicio. Para 1738 ya crecieron en número, es decir, las fueron en todo este proceso, vamos a decirlo así, fortificando, ¿no? Aparte de las antiguas documentos o los antiguos deberes, también tuvieron que pasar de los 2 grados que existían al sistema de 3 grados. Como sabemos, los calvinistas no podían hacer ciertas cosas, no podían tallar en los tracing board en el piso, no querían jurar sobre los antiguos deberes, preferían la Biblia. Y con esto, ¿qué quiero decirles? Que todos estos documentos, como las constituciones de York, la Carta de Bolonia, los manuscritos Gupta, que ustedes ven enumerados aquí, son lo que nosotros hoy tenemos como nuestros Landmark inamovibles. Es decir, este fue el fundamento de donde se tomaron para poder hacer estas adecuaciones. Y aquí se tomó, por ejemplo, cosas que quizá hoy ya no sean tan válidas, ¿no? Como el apellido Libres. Cuando nosotros nos referimos a Libres, hoy en día, pues queremos decir que se trata de esos hombres que tenían que haber sido nacidos libres, que no podían ser esclavos, había esclavitud. Hoy en día nos referimos al libre pensamiento. Por ejemplo, en las constituciones de York, pues, se decía que había que ser un buen hombre, respetar al rey, todas estas
cuestiones que sacan de ahí, de las cartas de Bolonia, por ejemplo. Se toma todo lo que tiene que ver con las cápitas, con los pagos, con los castigos, con los años en los que tiene que trabajar el compañero masón, bueno, el aprendiz masón con su compañero. Algunas cosas hasta del post-mortem, por ejemplo, se toma el tema de que en este caso que tenías que hacer cuando moría, el número de cirios que tenías que poner, el manuscrito Regius, muy abundante, y de ahí tratan de poner todo lo que son nuestras leyendas, la evolución desde Adán, Eva, hasta el tercer grado de Irán Abid, pasando por los constructores, manuscrito Q, bueno, todos estos tipos de manuscritos que nosotros vemos aquí, fueron la base para que terminaran las constituciones, y bueno, aquí estamos viendo los 25 landmarks de Mackie. El otro concepto que nosotros tenemos que comprender de dónde vienen, antiguos o modernos. Durante mucho tiempo, desde que la logia se creó, estos empezaron a funcionar muy bien, pero como toda sociedad, pues tuvieron unas diferencias. Por ahí un hermano irlandés o los irlandeses de la Gran Logia de Irlanda estaban en desacuerdo en que los ingleses no habían considerado algunos escritos antiguos, el Leison, donde incluían, por ejemplo, la ceremonia del venerable maestro instalado y el real arco en sí, ¿no? Después de muchos arreglos, logran llegar a un acuerdo, incluyen el cuarto grado como que es el del real arco, se fundan, de hecho aquí está, por ejemplo, la imagen de una plática, logran un acuerdo, su mismo escudo, toman de los dos para formar el de ellos, y entonces terminan entendiendo que ya para 1813, después de 60 años de pleito, lo mejor que tienen que hacer es unirse y trabajar. Bueno, ¿a qué viene este tipo de introducción de alguna manera escueta? Es para comprender que cuando nosotros de alguna manera, bueno, ya de ahí las cosas a veces han cambiado, ¿no? Antes se necesitaba ser un hombre libre. En Estados Unidos, por ejemplo, había esclavitud y nacen las logias Prince Hall y se tiene que quitar, ¿no? Lo que ya no es válido, pues ya no es válido, pero de alguna manera nosotros usamos el apellido Libres, derivado de eso que se toma. Nos decimos masones aceptados por aquellos aceptados que se convirtieron de alguna manera en los especulativos, ¿no? Y podemos ser de la línea de los antiguos o de los modernos según el tipo de ritual que decidamos manejar o como nos asumamos. Pero jamás nosotros en las constituciones de Anderson o en los precedentes de regularidad podremos decir que trabajamos bajo un rito. Los landmarks establecen muy bien cómo se debe de conformar una logia, quién es la máxima autoridad del simbolismo que recae en el gran maestro, cómo debemos de trabajar el uso de la Biblia, el uso del mobiliario, las tres grandes luces, el respeto a la territorialidad, el hecho de tener lo que se denomina la masonería de la regularidad de origen, es decir, quién me dio la carta patente, a ese quién, de dónde vino esa carta patente, el hecho de establecer cuáles son las leyendas que vamos a emplear para nuestras enseñanzas morales, es decir, no las podemos cambiar de una forma arbitraria. Entonces, en este caso, lo que nosotros deberíamos de promover es que tanto las grandes logias regulares traten de hacer estos cambios en sus estandartes, en sus escudos, en sus liturgias y en la enseñanza que le dan a sus agremiados. Es decir, quitarnos ya de por completo que no pertenecemos al escocés, el que entiendan los apellidos de dónde vienen y hasta ahí, no formamos parte de un rito, ¿no?
De ahí, bueno, la masonería crece, porque de alguna manera en Europa se considera que la primera asociación internacional que hubo en el mundo antes que la ONU y antes que cualquier otra, y la más grande, fue la masonería. La masonería juntó personas, y no religiosas, ¿no? O sea, no a través de un dogma, porque como saben, pues hasta el mismo hecho de poner el tercer grado era tratar de conciliar un drama solar con algo que no chocara con algo religioso, o que, por decirlo en el caso de Irán Aviv, ¿no? O que, por decirlo así, cambiar el nombre de Dios por el del gran arquitecto del universo, era hacer la ecléctica, era hacer una masonería incluyente para todos, tener una fe, pero de pensamiento libre. Entonces es una institución creada muy bien, pensada muy bien, que ha sobrevivido a todos este tipo de colapsos y que establece muy claramente sus landmarks, ¿no? Entonces hay que conocerlos. Ya por ahí, en aquel tiempo, ya ustedes saben que siempre el ser humano ha peleado entre sí y han peleado por ideas, ¿no? Válidas. En el caso de Europa también se manejaba mucho que el maestro escocés tenía a su cargo, por ejemplo, el cuidado de las logias simbólicas, ¿no? Y esto porque en aquellos tiempos podían beber en las tabernas y entonces empezaron a hacer como de una mala fama los masones simbólicos, pero vino la prohibición, la propia gran logia ahora sí ya de Inglaterra prohíbe que se tome, y pues esto no pasó más allá, ¿no?, de eso. Entonces, de ahí la masonería, pues en ese crecimiento viaja, llega a América, y en este caso llega a México. Ya nada más por último destacar que en México llega fuerte en ese tiempo la masonería escocesa. Por mi parte, esto ha sido todo. No sé si dejamos las preguntas o los comentarios para el final y le damos entrada a nuestro hermano Gabriel. Sí. Gracias. ¿Te escuchas por ahí, mi hermano? Sí, ¿me escucha? ¿Ahí se me escuchan? Ulises. Bueno. Yo te escucho, Okay. Adelante, mi hermano. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, pues darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos, agradeciendo a la Gran Logia del Estado de Hidalgo, de líderes aceptados masones, a nuestra Gran Logia Unida Mexicana, a nuestros dos grandes maestros, a todos nuestros hermanos que nos visitan desde la Gran Logia de Georgia, hoy en Lituania, a nuestro hermano David Chichenatze, a mi hermano Sergio, también miembro honorario de la Gran Logia Unida Mexicana, y desde luego nuestro hermano Javier Rodríguez Mena. Y a todos los que nos acompañan, pues bueno, miren, esta plática tiene la intención de que quede muy bien clarificado la separación de lo que es la masonería simbólica de la masonería escocesa, o como se le conoce como masonería filosófica. ¿Cuándo se dio? ¿Por qué ocurrió? Ya nuestro hermano Ulises nos estuvo dando los tintes de los orígenes, de los establecimientos, de los manuscritos que fueron el respaldo para que en 1723 la Constitución de Anderson nos fuera dando las semblanzas, el camino, la guía para la masonería actual. No sé si ya tengas la primera diapositiva, mi querido hermano Ulises, de las mías, si le puedes dar. Bien, tenemos primero que empezar a entender cuándo llegó la masonería del rito escocés antiguo y aceptado en nuestro país. Si ustedes ven esta diapositiva, me he adelantado al tiempo, porque las referencias bibliográficas de José María Mateos, de Richard Chis, de otros historiadores mexicanos, refieren que llegó en 1813 el rito escocés a nuestro país. No tenemos documentos en la actualidad que constaten lo dicho, pero sí hasta el año de 1822, cuando se le ordena a un militar de nombre Melchor Álvarez
partir del puerto de Veracruz en un consistorio de sublimes príncipes del Real Secreto para que se trasladara a Campeche y a Yucatán, y logias que estaban establecidas ahí del rito York se convirtieran en logias del rito escocés. Esa es la primera referencia bibliográfica en el año de 1822, pero esa la vamos a dejar porque después en 1828 hubo un enfrentamiento entre los ejércitos de Nicolás Bravo y el ejército de Vicente Guerrero Yorquino y el primero escocés, que llevaron al traste a que las logias quedaran en sueños, pero nació un tercer rito, que fue el rito nacional mexicano. Ese se mantuvo hasta con fuerza y vigor 1859 en la clandestinidad. Entonces aquí empiezan los primeros vestigios en la segunda época del rito escocés. Este documento que ustedes están viendo en inglés está haciendo la indicación. No sé si pudieras quitar tu imagen, Ulises, porque veo que nos tapa un poco el documento. Si pudieras quitar, porque veo que sale tu imagen ahí en la pantalla. No sé si la pudieras desaparecer. Para que vean el documento, quién es quien lo titula, hace su rúbrica, que es Albert Mackey, y en ese septiembre de 1860 le están indicando con los poderes del soberano gran comendador para que Ignacio Comonfort sea ahora sí que consagrado en los grados de rito escocés hasta inspector, y lo nombran inspector especial del rito para que establezca un Supremo Consejo de México de la República Mexicana y de Centroamérica. Esas son las vísperas, septiembre de 1860. La siguiente, por favor. Pero tenemos que retroceder un año antes de este de 1860, en el cual el hermano Santiago Folkhouse se había adelantado en querer establecer un Supremo Consejo de México en Veracruz, en la República. Y era un Supremo Consejo de México con sede en Luisiana. Mas, sin embargo, este amigo era ilegal, no tenía la investidura, se quiso adelantar, y desde luego que era una forma espuria en la que quería establecer a la Logia Fraternidad número 1. Entonces, los hermanos de la Logia Fraternidad número 1, al darse cuenta en 1860 que ese hermano Santiago Folkhouse, que había llegado de Luisiana, estaba dentro de la irregularidad, solicitan y se acercan a Charles Lafond de la Debat, quien había llegado a Veracruz ese año con el documento antecedente que habíamos dado para establecer el Supremo Consejo de México. ¿Por qué lo hizo en México o por qué vino a Veracruz? Porque en ese momento el presidente don Benito Juárez se encontraba en el puerto de Veracruz y sitiada la ciudad contra el movimiento de reforma que existía. Y bueno, desde luego, por ser un puerto y estar en el Golfo de México, tenía la firme intención de ser atacado y poder desplazarse hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ahí decidió establecer, al ver que los poderes de la Unión estaban en el puerto de Veracruz, se acerca Charles Lafond de la Debat a los hermanos de Fraternidad número 1, que es una logia que hasta nuestros días sigue firme, con toda fuerza y vigor, trabajando en constituyente como de la Gran Logia Unida Mexicana, y se acercan al Hospital de Betlemitas, que es la imagen que ustedes están viendo, o es hoy en día el IBEC, Instituto Veracruzano de la Cultura. Cuando vengan aquí al puerto de Veracruz, pasen, visítenlo, es un lugar muy hermoso. Ahí era un hospital y ahí estaba el hermano Nicolás Pizarro, un general que había sido inspector del Rito Nacional Mexicano, estaba enfermo. Entonces decidió Charles Lafond de la Debat ir ahí y ahí consagrarlos a todos ellos, a 4 hermanos, como grado 33, y ahí fundó el Supremo Consejo de México. Decidieron que fuera el expresidente de la República, Ignacio Comonfort, quien dirigiera los trabajos del Supremo Consejo de México. No se encontraba presente, estaba en el exilio en Europa. En otras pláticas que hemos tenido la oportunidad, algunos hermanos nos han dicho que no fue consagrado como soberano gran comendador o no fue instalado. Otros han aseverado que fue Charles Lafond de la Debat quien fue declarado como soberano gran comendador. Pero bueno, esa es otra historia, hermano, de análisis.
el hermano Charles Lafond de la Debat era un gran maestro de ceremonias y de los Estados Unidos. Pero bueno, como firmó el documento que sí existe y que fue entregado al Supremo Consejo de Lucerna hace algunos años por el Supremo Consejo Madre, ese documento sí lo firma Charles Lafond de la Debat, donde se asienta y él consagra y establece el Supremo Consejo de México. Pero bueno, aquí estamos hablando que estaba nuevamente el rito escocés antiguo y aceptado en el puerto de Veracruz, con hermanos de la logia Fraternidad número 1, otros hermanos que se habían florecido en la Gran Logia de Pensilvania, como el general Cerega y otros, conformaron este primer Supremo Consejo de México, entre ellos una persona muy ilustre, no era veracruzano, español, y algunos pensaban algún tipo que era cubano, pero era español, el hermano Esteban Morales. Hoy en día lleva una calle aquí en el puerto de Veracruz su nombre, y él era secretario particular de don Benito Juárez. La siguiente diapositiva, mi hermano Ulises. Bien, entonces aquí vemos y pueden apreciar ustedes que es la logia Fraternidad número 1 y el Supremo Consejo de México entra en la guerra. Los hermanos de la logia Fraternidad número 1 tuvieron que dejar a tomar las armas y irse a combatir al enemigo opresor de intervención francesa, y el Supremo Consejo de México quedó en esos momentos en sueños. Por ahí se instaura un nuevo Consejo Supremo de México en la Ciudad de México en 1865, pero ese Supremo Consejo de México lo instala alguien que no contaba con el aval del Supremo Consejo de Charleston, y lo funda un hermano que se llamaba Cuna Reis. Entonces, esto en una forma irregular nace en la Ciudad de México en 1865. Mas, sin embargo, una vez que acaba la guerra de reforma en nuestro país, en 1868, se reúnen ambos consejos de Supremos Consejos, el de Veracruz y el de la Ciudad de México. La Ciudad de México se dan cuenta que ya existía un Supremo Consejo original y fundado en la ciudad de Veracruz, y los hermanos de Veracruz se dan cuenta que se había instalado un Supremo Consejo en México y deciden fusionarse, decir, miren, mis hermanos, hagámoslo por el bien de la institución, unámonos y creamos nuevamente el Supremo Consejo de México. Al año fundan el 23 de marzo, una vez fusionados, la primer gran logia del rito escocés antiguo y aceptado en nuestro país, que se llamó la Gran Logia del Estado de Veracruz de Masones Libres y Aceptados del Rito Escocés. La fundaron 3 logias: Fraternidad número 1, la histórica, Esperanza número 12, hoy con el número 2, y Xicoténcatl número 13, con el número 3 el día de hoy. Y así nace esta institución bajo los auspicios del Supremo Consejo de México. La siguiente, por favor. Bien, pero en 1878, nuestros hermanos del Supremo Consejo de México tienen un altercado y se separan. Y se crea el Supremo Gran Oriente Escocés de México. Nuestro querido hermano literato, político, escritor, Ignacio Manuel Altamirano, decide fundar este Supremo Consejo Escocés o Gran Oriente Escocés. Y aquí en el puerto de Veracruz existían las 3 logias del Supremo, que les había yo mencionado en la anterior diapositiva, pero se crean otras logias por el Supremo, por la separación del Supremo Gran Oriente Escocés, que preside Ignacio Manuel Altamirano. Funda la logia Obreros del Templo, que ya existía, Lumen número 13, en 1879, y otra logia que se llamaba Veritas, pero que desaparece después por un desaguisado que sucede, y se crea la logia Arcoíris. Hoy en día existen estas 2 logias, Obreros del Templo, Lumen 13, y se encuentran en sueños la logia Arcoíris. Nace este Supremo Gran Oriente Escocés de México, y un día, a las puertas del templo, toca un profano. Este profano quiso ingresar a esta logia de Obreros del Templo número 12. Le fue negado el paso al individuo, y en este caso, en el libro del americano Richard Cheese de 1899, en su último capítulo, él refiere el motivo, que más bien refiere que le fue negado el paso a este profano. Pero hace algunos 4 años, con el auxilio de nuestro hermano Ulises Handal y un servidor, encontramos documentación en nuestros archivos históricos aquí de la Gran Logia Unida Mexicana, y en un diario o órgano oficial que se conocía de la Cadena de la Unión,
encontramos las logias que trabajaban en ese año y ahí refería el motivo por el cual a ese individuo no se le había dado el paso para ingresar a la institución. Simple y sencillamente porque había sido considerado como un traidor a la patria, porque había ayudado con elevado carácter al ejército francés. Entonces, de esta forma, pues era la negación. Entonces sus padrinos se lo llevan a la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México lo inician en una logia que se llama Benito Juárez número 3, o se llamó Benito Juárez número 3, que presidía un hermano que se llamaba, en nuestras actas, así aparece, como el nombre de Emilio Cantón. En los seminarios de historia que hemos tenido nos han aclarado que su nombre era Hermilo Cantón. Aunque nosotros, pues bueno, en nuestras actas dice Emilio Cantón, yo creo que ha sido equivocación en ese momento de quien lo haya registrado. Bueno, pues ese hermano inició a este profano. Avisaron a la ciudad de Veracruz que había sido iniciado y la Logia Obreros del Templo, al darse cuenta que se habían violado nuestras leyes, al haber iniciado a alguien al cual se le había negado el paso, pues levanta una protesta. Al elevar la protesta, esta Logia de Obreros del Templo es declarada su carta patente sin legalidad. Entonces los hermanos desahuciados con hermanos de Lumen 13 que habían nacido de Obreros del Templo número 12 se unen y los hermanos de Lumen regresan su carta patente al Gran Oriente Escocés del Supremo Consejo de México, del Gran Oriente de Ignacio Manuel Altamirano, se separan y se unen las dos y trabajan bajo la bóveda celeste y voltean sus ojos y dicen, pues, hacia dónde nosotros dirigimos nuestro camino, porque hemos sido abusados de una forma de lo más indigno, de no haberse respetado la doctrina masónica en la cual indicaban nuestros conceptos para recibir a una persona que no cumplía con los requisitos para formar parte de ella. Pues bueno, viendo que existía el Supremo Consejo de México, pues con ellos no tenía nada que ver. Estaba el Gran Oriente Escocés, de donde se habían separado. Y existía el rito nacional mexicano, y se dieron cuenta que todos ellos dominaban los primeros 3 grados de la masonería simbólica. La siguiente diapositiva, por favor. Voltean sus ojos a la Gran Logia de Cuba, la Gran Logia Unida de Colón e Isla de Cuba. Los hermanos eran periodistas, profesores. Tenemos en nuestros anales aquí en la Gran Logia de Unida Mexicana documentación de miembros de honor, de intercambio de correspondencia, como lo tienen en Cuba, y ha aparecido últimamente que hemos tenido la oportunidad con el presidente de la revista, la Gran Logia de mi hermano Javier, constatar cómo había un intercambio continuo entre la Gran Logia de Cuba y la Gran Logia de Veracruz, esas logias veracruzanas. Y entonces ellas, al ver que la masonería simbólica estaba gobernada por un Supremo Consejo, que estaba gobernada por un rito nacional mexicano y por un Gran Oriente Escocés, solicitaron ser miembros de la Gran Logia de Cuba. La Gran Logia de Cuba inmediatamente llama a su atención esta solicitud de Obreros del Templo y número 13, y inmediatamente comisionan al hermano Enrique Lafer, grado 33, escocés, y al querido hermano Aurelio Almeida, un erudito masón, era gran maestro Antonio Gobín, investíguese qué está sucediendo en la República Mexicana. Ellos vienen acá a la República, y indagan qué está sucediendo y regresan a su gran comunicación, a su gran asamblea, para que sean informados. Que en México existen el Supremo Consejo de México, el Gran Oriente Escocés de México y el Rito Nacional Mexicano. Que de conformidad con las leyes de nuestra institución, la masonería únicamente simbólica, hablo de la masonería simbólica, únicamente la gobierna lo que es la fraternidad de maestros masones. Y la fraternidad de maestros masones, como lo dijo Ulises Handal al principio, es gobernada por un gran maestro. Es decir, que la fraternidad de maestros masones no la gobierna nadie más allá del 3er grado de cualquier rito o de cualquier Gran Oriente. La siguiente, por favor.
Entonces, desde luego que pues Cuba las acepta y les dice, bueno, ya está conformada la Logia Obreros del Templo, ya está la Logia Lumen número 13, pues bueno, creen una tercera logia, nombren un diputado en cada una y van a formar entre ustedes tres la primer gran logia regular de México, ¿sí? Ya existía la Gran Logia del Estado de Veracruz, que yo se los había mencionado antes, pero dependía del Supremo Consejo de México. Entonces, Cuba dice, México está desocupado y vacante, no hay masonería simbólica, conforme a nuestro reglamento y nuestros estatutos de la Gran Logia Unida de Colón e Isla de Cuba, tenemos todo el derecho y toda la potestad de fundar logias de grados simbólicos de aprendiz, compañero y maestro masón en la República Mexicana. Veracruz funda la primer gran logia regular de este país, eres la primera ocupante en masonería simbólica en forma regular, de origen, como marca nuestros landmarks, y tienes el derecho de empezar a conformar grandes logias y además entregar los territorios para que sean gobernados únicamente por grandes maestros y sus logias constituyentes. Entonces, de esta forma, se crea la Gran Logia Simbólica Independiente Mexicana el 25 de enero de 1883. La siguiente, por favor. Desde luego que el Supremo Consejo de México reclamó. El Gran Oriente Escocés no reclamó nada, ni el rito nacional mexicano. Pero el Supremo Consejo de México, que estaba dentro de las facultades como el Supremo Consejo Regular, es el que sí eleva un reclamo al Supremo Consejo de Cuba y a la Gran Logia de Cuba. Ambas les reclama. Pero el Supremo Consejo de México no había acudido en 1875 al convento de Lausana. Ahí ya se había establecido que los supremos consejos del rito escocés no tenían por qué gobernar la masonería simbólica. Tenían que estar separados, no tenían por qué inmiscuirse en los trabajos del primero, al segundo y tercer grado de la masonería simbólica. No cumplieron con ello, reclamaron a Cuba y Cuba en una contestación, una disertación sumamente excelsa y bella, le responde diciéndoles que ellos no han fundado valles ni campamentos de su rito. Y un rito conlleva, hermanos, manuales, vestimenta, reglamentos, rituales, y se engloba en todo. Eso es un rito. Y en este caso, pues ellos no estaban estableciendo un rito, estaban estableciendo y dando cartas patentes a 3 logias únicamente para que fundaran una gran logia que gobierne la masonería simbólica. Entonces, nos debe de quedar claro a todos y cada uno de nosotros que los ritos son apéndices de la masonería simbólica, son después de, no antes de, ya lo dijo también el hermano Ulises Candal. La masonería simbólica únicamente es primero el aprendiz centrado, que le llaman, o aprendiz, el compañero y el maestro masón. Más allá, después, ya no es masonería simbólica. Conforman un rito que es muy aparte de lo que es la masonería simbólica. La siguiente, por favor. Entonces, el Supremo Consejo de México, con la contestación que le da Cuba, pues se da cuenta que cometió un craso error, que no tiene por qué gobernar la masonería simbólica. Entonces, lo que hace en ese momento, emite el Balaustre 32, que los masones deben de conocer en México, y en este Balaustre 32, pues en su artículo 3 dice, esta transmisión de poderes tendrá efecto desde el 24 de junio próximo en adelante y para siempre. Es decir, nunca más un Supremo Consejo de México o este Supremo Consejo de México regular va a gobernar a la masonería simbólica, ¿sí? Entonces queda bien establecido desde el 27 de mayo de 1883, después de sus reclamos que hizo a Cuba, después de fundada la Logia de Veracruz Simbólica Independiente Mexicana, le ha quedado claro al Supremo Consejo que no tiene vela en el entierro de la masonería simbólica. Firman Alfredo Chavero, un ejemplo, Ignacio Pombo, el doctor, Porfirio Díaz, Manuel González, y bueno, varios luminarios por ahí que algunos de ustedes han oído hablar de ellos. Entonces, Balaustre 32 ahí está presente y debe de seguir vigente. La siguiente diapositiva, hermano. Y bueno,
Entonces ahora nosotros tratamos de inmiscuirnos un poquito más en los reglamentos del Supremo Consejo. ¿Qué dice el reglamento? Constitución del 1 de mayo de 1786, Convento de Lausana, modificaciones en México, 1962-63. Dice, se considera masón a todo aquel que haya recibido la luz masónica, pero la calidad de masón filosófico, ¿sí? Escocés, solo se reconoce a quien haya recibido el grado de maestro secreto en una logia capitular de perfección. En la masonería simbólica no tenemos capitulares de perfección. En la Gran Logia Unida Mexicana hace algunos años tuvimos que quitar en nuestro estandarte el famoso REA, Rito Escocés Antiguo Aceptado. Fue un choque de trenes. Los antiguos, ¿por qué? Es que toda mi vida no, porque no somos escoceses. No tenemos grado secreto en adelante. No le pagamos cápitas al Supremo Consejo de México. Que sí tenemos una liturgia que de tintes de escocés tiene, sí es cierto. Viriato Alfonso de Covadonga fue el que inmiscuyó mucho en las liturgias que actualmente hemos heredado. Por eso algunos dicen las liturgias escocesas. Ok, sí, quedó con ese tinte, se modificaron en 1876, las ingresaron, las trabajaron, pero en 1920 y tantos, luego 1970 y tantos, se volvieron a modificar y quedó esa herencia, ¿sí? Quedó esa herencia de que es una liturgia de índole escocés, de tópico escocés, mas sin embargo, en forma administrativa, en forma operativa, no somos escoceses. ¿Por qué? Porque no tenemos el grado de maestro secreto, maestro arquitecto, el que gusten, y más allá de los grados capitulares y místicos de la masonería escocesa. Y bueno, pues hay que dejarlo muy claro que aquí lo está aclarando. La siguiente, por favor. Volvemos nuevamente a los estatutos del Supremo Consejo. El Supremo Consejo reconoce la privativa de las grandes logias, ¿sí? Sobre los 3 grados simbólicos. Y vean lo que dice, ejerce la suya del 4 al 33. Inclusive el mismo Supremo Consejo de México está separando y diciendo, hey, yo no tengo nada que ver con ustedes, ¿sí? Y yo nomás me encargo del 4 al 33º grado, ¿sí? Los cuerpos subordinados, el soberano gran comendador y delegados, otros pueden conferir y comunicar grados del 4 al 33 dentro de la jurisdicción masónica. Veracruz, Gran Logia Unida Mexicana, desde el año de 1899, firmó el tratado entre el Supremo Consejo de México y Veracruz para que Veracruz respetara y cediera el territorio de la masonería filosófica del 4º grado en adelante al Supremo Consejo de México. Y el Supremo Consejo de México respetar lo que la Gran Logia Unida Mexicana le cediera a todas las grandes logias de la República como lo hizo Veracruz. Entonces, pues aquí está muy firme nuevamente la separación del rito escocés de la masonería simbólica, que ese nombre y apellido que nos gusta colocar en las grandes logias no deben de ir, no porque yo lo diga, no porque yo quiera, sino porque simplemente debemos conocer el Balaustre 32, debemos conocer los estatutos actuales del Supremo Consejo de México, debemos de conocer el origen de la masonería simbólica de los 3 primeros grados y quién los gobierna. Yo pertenezco al rito escocés, pertenezco al rito de York, pero separamos lo que es de Dios y lo que es del hombre, y así debe de ser en este caso. La siguiente, por favor, hermano Ulises. Y bueno, vamos a darle un poquito más de historia. Dale la siguiente diapositiva, hermano. La siguiente diapositiva. Hermano Ulises. Bien, en este caso vamos a ir un poquito más. A ver, hermanos, siglo XX, año de 1929. Google, no lo digo yo, pero luego, hermanos, es que sí somos rito escocés. ¿Cómo de que no? A ver, hermanos, si respetamos la masonería, si hicimos juramentos ante el altar de respetar los landmarks, la constitución de sus grandes logias, pues estamos respetando los landmarks que vienen desde la Gran Logia Unida Mexicana de Inglaterra. En 1929 hizo su declaración de principios para el reconocimiento. Esa es una base que se tiene hoy en día.
3 logias pueden formar una gran logia, eso sí, siempre y cuando en ese territorio no haya desierto. Pero si ya están conformadas logias, nadie puede intervenir ahí. Que la gran logia tendrá jurisdicción soberana sobre las logias bajo su gobierno, independiente, responsable, con gobierno propio, con autoridad exclusiva e independiente sobre la orden o grados simbólicos. Es decir, que únicamente la gran logia simbólica o gran logia de masonería simbólica es una exclusiva autoridad de los grados de aprendiz, compañero y maestro masón en su jurisdicción y no estará sujeta a dividirla su autoridad, ojo, para los que piensan que nos queremos adjudicar el apellido de escoceses, con un Supremo Consejo u otra potencia que reclame dominio o alguna inspección sobre aquellos grados, ¿sí? Entonces, aquí nos está quedando nuevamente muy claro, hermano, que no tenemos nosotros por qué mezclar la masonería simbólica escocesa. Que puedan tener tratados las grandes logias regulares de la Confederación, de la República, con el Supremo Consejo de México, lo pueden, con la Gran Logia de Dios, lo pueden hacer como lo tiene Veracruz, ¿sí? Un tratado de amistad, intercambio de relaciones con representantes, punto. Pero no podemos mezclar en otra cuestión que faculte trabajar en sus grados filosóficos y nosotros en los cuales se quiera gobernar o adjudicar el apellido de escocés a una gran logia que es de libres y aceptados masones, ya lo explicó Ulises, o que quieran ser antiguos y aceptados masones. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí está nuevamente nuestros antiguos límites. El cuarto, que dice, el gobierno supremo de la fraternidad estará presidido por un oficial llamado Gran Maestro. Lo dice nuestro landmark de la Gran Logia Unida de Inglaterra y es lo que nosotros debemos de respetar. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿quién tuvo que ver mucho en estas cuestiones? Pues Albert Pike. Veracruz lo nombró miembro ad honorem, representante cercano al Supremo Consejo del sur de los Estados Unidos de América. Hasta además se le regaló un retrato que le mandó a hacer la Gran Logia Simbólica Independiente Mexicana de Veracruz. Él tuvo mucho que ver también en la separación del simbolismo en Cuba, años antes que nosotros, para que se separara el Supremo Consejo de Cuba de Colón y la Gran Logia Unida de Colón. Hoy en día sus restos, en esta estatua que ven a la izquierda, arriba, ahí se encuentra sus restos del hermano en la casa del templo, ahí en Washington. Tuvimos la oportunidad de estar hace unos meses y bueno, tiene toda una sala exclusiva este hombre que fue todo un legado para la masonería y que intervino para la separación del simbolismo y la masonería escocesa, que él fue padre también de la masonería escocesa. La siguiente, por favor. Y bueno, pues entonces se crea esta Gran Logia Simbólica Independiente Mexicana, se une con la Gran Logia Escocesa que les había yo hablado. Los hermanos de la Gran Logia Escocesa de 1869 se dan cuenta que están navegando en aguas que no les corresponden, se separan con el Balaustre 32, se acercan a los hermanos de la simbólica que les dio Cuba, las cartas patentes, y le dicen, hermanos, recíbanos en su seno, queremos estar dentro de la regularidad y querer estar separados conforme el Balustre 32. Los hermanos los aceptaron, se fusionaron y en 1885 florece lo que hoy en día todos ustedes conocen como la Gran Logia Unida Mexicana y de libres y aceptados masones del Gran Oriente de Veracruz. La siguiente, por favor, Ulises. Y bueno, fuimos en septiembre, estuvimos en la Gran Logia de Cuba, nos entregaron nuestro certificado de la historia que les acabo de referir, de la Logia Obreros del Templo número 12, del Lumen 13, desde luego de Arco Iris, y fue ratificado en el mes de diciembre con la visita del Gran Maestro Javier y con el hermano igual y del mismo nombre, Javier Rodríguez Mena. Nos entregaron, Francisco Javier Vidal, nos entregaron el certificado de regularidad, donde se constata que la Gran Logia Unida Mexicana de Libres y Aceptados Masones del Gran Oriente de Veracruz es la primera gran logia regular a través de la Gran Logia Simbólica Independiente Mexicana y fusionada con la Gran Logia del Estado de Veracruz del Rito Escocés. Fundaron esta gran logia con la potestad de la territorialidad en todo México
para ser garante eternamente del respeto a nuestros landmarks y del respeto a nuestros orígenes. La siguiente, por favor. Y bueno, hermanos, pues para concluir, pues debe de quedar claro que la masonería simbólica está separada completamente de la masonería escocesa. Aquí en la Gran Logia Unida Mexicana no se le prohíbe a ningún hermano continuar su carrera, su luz masónica en el rito escocés, en el rito de York, pero siempre que sean por los caminos de supremos consejos o ritos que sean regulares. Queda muy bien claro que el apellido de las grandes logias no es del rito escocés, es un choque, les vuelvo a repetir, de trenes. A algunos les gusta que diga así rito escocés, pero bueno, no pagan cápitas al Supremo Consejo, no tienen los grados del maestro secreto en adelante, no cumplen con el estándar o normatividad que marca el rito escocés, y la masonería simbólica está muy bien cobijada y muy bien congregada desde su nacimiento como fraternidad de maestros masones, gobernada conforme a los landmarks y desde 1929 por separada de cualquier Supremo Consejo. Debe gobernar su territorialidad, son soberanas e independientes cada una de estas instituciones en nuestra República Mexicana. Pues para mí ha sido un grato placer compartir con ustedes la luz de esta historia que está soportada, fundamentada. Hemos emitido un libro que se llama Veracruz, cuna de la masonería, a 500 años de la fundación del primer cabildo en México. Y bueno, los que tengan interés y quieran empaparse mucho más en el libro, estamos abiertos para que lo puedan adquirir. Agradezco a los dos grandes maestros, Luis Rosas, mi querido hermano de la Gran Logia del Estado de Hidalgo, a nuestro querido hermano Porfirio Yosafat, que por ahí está presente, y a todos y cada uno de ustedes por habernos escuchado, y estamos prestos para preguntas. Es cuanto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Tienen los micrófonos, hermano Ulises. Gracias. Bueno, mis hermanos, pues de igual manera les agradezco su presencia. No sé si algún hermano quiere hacer uso de la voz, hacer un comentario, aportar algo, ¿te quedó alguna duda? Con gusto pueden hacer uso de la voz a través de levantar la manita. Hermano Antonio Moncada Luna, tienes levantado la mano. ¿Se te quedó así o quieres hacer uso de ella? Hermano de Lumen 65, José, adelante, mi hermano. Buenas tardes, mi nombre es José Armando Preto Morales, y es la nota simbólica alumno número 65 en la Ciudad de México. Como que me ven allá en esta logia, desde 95 años, está fundado en la Gran Logia Anáhuac, 1928, en la Ciudad de México. Es cuarto, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos, un abrazo. Gracias, mi hermano, un abrazo, muy amable, un gusto saludarte. Es interesante que la Gran Logia Anáhuac fue fundada por la Gran Logia Unida Mexicana en la Ciudad de México. Por cierto, por ahí una de las logias fundadoras fue Chilán Balán, donde era el hermano Mario Moreno Cantinflas. Esa gran logia fue fundada por un cisma que hubo aquí en Veracruz en 1922, entre la Gran Logia de Jalapa, la Gran Logia de Veracruz, y como intervino la Gran Logia de Valle de México, Veracruz retiró el reconocimiento a la Gran Logia de Valle de México y creó la Gran Logia Anáhuac. Ya para 1929 se terminó el cisma o la discusión que se tuvo, se fusionaron las dos grandes logias de Jalapa y Veracruz y se retomaron las relaciones con la Gran Logia Valle de México y desapareció la Gran Logia Anáhuac. Excelente. Hermano David Chichinace, por favor. Muchas gracias, buenas tardes una vez más y muchas gracias, muy respetado hermano Gabriel, por la presentación. Tengo una pregunta que siempre trato de entender.
¿qué fue? Sabemos que hubo una separación, que hay 3 grados que está gobernado por la Gran Logia y los demás 4 a 33 por Consejo Supremo. Sabemos que eso sucedió, pero siempre me interesaba qué fue la explicación, por qué eso fue tan importante para ser como un principio de la regularidad para jurisdicciones. Una explicación, una idea básica que fue la razón fundamental para separar eso y solamente quedar con los 3. ¿Hubo eso político, hubo eso filosófico o hubo algo esotérico, espiritual? Gracias. Bueno, básicamente en esa época lo que sucedía era político y bueno, tan solo después de que se había ya concluido que nada más se iban a hacer los 3 grados, se creó algo que se llamó la Gran Dieta en México en 1890. Y la Gran Dieta básicamente pues era controlada por el presidente de la República, que fue don Porfirio Díaz. En algunos aspectos hubo tinte político. Se manejaba mucho ese auspicio para poder entrar dentro de la institución y se perdía un poco lo espiritual, ¿no? Y en esta situación en la cual sucede que ese profano que fue iniciado de una forma clandestina ocasiona que los hermanos de Veracruz volteen a Cuba y volteen a ver efectivamente cuál es la masonería que debe prevalecer en nuestro país o a nivel mundial, que debe ser la masonería simbólica, que debe devastar la piedra del hombre. Más sin embargo, hermano David, aquí hubo un hermano que creó las liturgias del rito escocés, y en esas liturgias del rito escocés se llamó él Vicente Antonio de Castro, Viriato Alfonso de Covadonga, y en esas liturgias inmiscuyó o la aderezó o le ingresó muchas cuestiones de índole humanístico y políticas en forma estadística. Tenía una relación más llevada a la política. Existieron unas instituciones que se llamaban logias Lautaro o logias aquí en México en el Septentrión se llamaban caballeros racionales y en Sudamérica eran logias Lautaro. Hay investigaciones específicas por historiadores que han, como María Eugenia Vázquez, como Ferrer Benimeli, donde han comprobado o han instituido con sus investigaciones que eran organismos más bien que buscaban la independencia o la liberación de las colonias en América, del yugo español que privaba en esos momentos. Entonces, sí, de alguna forma la masonería en Latinoamérica tuvo mucha inmiscuencia, se estuvo muy inmiscuido, la política con cuestiones liberales y en cuestiones en lo cual se desvió la espiritualidad, se desvió un poco lo que era la doctrina del grado del aprendiz, de devastar la duda, del 2º grado de la naturaleza y el 3º que conocemos todo, la metempsicosis y todo ello. Y se fue agregando con una cuestión meramente política que estuvo prevaleciendo. Entonces, cuando los hermanos de Veracruz se dan cuenta que pertenecen al rito escocés, en el cual hay liturgias que están completamente aderezadas, vuelvo a repetir, con cuestiones de índole políticos administrativos, pues buscan lo que es la masonería real, separada de todas esas cuestiones que no tienen que ver con la enseñanza masónica de los primeros 3 grados. No sé si contesté a tu pregunta, mi hermano David. Mi hermano, sí, si me permitieras contribuir un poco. Sí. En Europa no pasó algo distinto, ¿eh? Es decir, lo que se pretendían, porque Francisco de Miranda tiene su origen en Europa. También allá hubo logias Lautaro, solo que allá lo que perseguían era que vamos a decir, que no llegaran al trono las casas católicas. Pero también hubo esas influencias. Y de hecho, como dato histórico, el Supremo Consejo, el rito escocés, no tenía creado como tal ni el 1º, ni el 2º, ni el 3er grado. Se sabe que los escriben hasta 1859. El caso de Viriato de Covadonga, cubano, que viene de Luisiana, es un caso todavía típico, muy nacional, en donde
se hizo del 1 hasta el 33, pero ni en Europa, o en Irlanda, o en Escocia, Edimburgo, ni Londres, existen el grado 1, 2 y 3 del rito escocés. Fueron 25 grados, los trajo un francés, de ahí, siendo francés, hizo el rito escocés, ¿no? En Charleston, pero digamos que no existían sus grados porque eran capitulares. Los mismos landmarks lo marcan, que ellos eran otro tipo de logias que surgieron con otra intenciones, ¿no? Y con Irlanda, los antiguos y los modernos solo aceptan al cuarto grado como tal. Digo, espero haya sido bueno el dato para ti. Nadie más. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Adelante, por favor. Dudas, cuestiones que quieran. Adelante. Tiene levantada la mano, no sé, un perfil que dice Unidad Médica. No sé si se le activó. Igual tengo levantada la mano, Rafael Montiel. Sí. Pero Adelante, hermano. hermano. buenas noches, buenas noches. Es que veo que marco la manito, pero se quita. Bueno, buenas noches y un saludo especial a los hermanos expositores, el hermano José y al hermano Ulises. Muy de acuerdo con toda la información que nos acaban de dar. Comparto la mayoría de lo que dijeron. Pero yo sí voy a hacer un pequeño comentario. Muchas veces nosotros, cuando nos iniciamos, desconocemos totalmente de cómo es la estructura de la masonería que practicamos, ¿sí? A veces no tenemos la instrucción adecuada cuando estamos comenzando y eso nos tiende a confundir demasiado. Aquí la cuestión es que quiero dar este ejemplo, muy breve. Hablamos mucho de la Gran Logia de 1717, ¿sí? Pero muy pocas veces mencionamos que también hubo una Gran Logia en Inglaterra que se formó en 1751, que fue contraria a la de 1717. Y eran logias en mayor cantidad que la Gran Logia Unida de Inglaterra, pero que casualmente esta Gran Logia de 1751, hablando del origen del término de antiguos libres y aceptados masones, esta Gran Logia llevó el nombre de Gran Logia de Masones Antiguos y Aceptados de acuerdo a las antiguas instituciones. Ese para mí sería el origen de lo que a nosotros nos llega para decir que nuestro sistema es de antiguos, libres y aceptados masones. Eso es por una parte, así breve. Ahora, tengo una duda. Al inicio del año 2000, ya en este siglo, yo siendo todavía un maestro masón muy joven, llegó un hermano a mi respetable taller, a mi madre logia, y nos da la información de que la gran confederación de grandes logias había mencionado en un encuentro precisamente esto de lo que se está hablando, que deberíamos de eliminar de nuestros estandartes y de nuestra documentación las palabras del rito escocés antiguo y aceptado y dejarles o anexarles lo de antiguos, libres y aceptados masones. Entre el 2001 y 2007, esto trató de hacer esos cambios, pero algo pasó que después del 2007 como que se nos olvidó y volvieron a empezar a usar Gran Logia de antiguos libros aceptados masones, del rito escocés y antiguo y aceptado, se empezó a utilizar. Entonces esto causa confusión entre los hermanos de mi Gran Oriente y muchos siguen creyendo
que estamos a expensas del rito escocés antiguo y aceptado, cuando se supone que la Confederación ya había pasado esa información. Ahora mi pregunta es, y mi duda es, porque acá en mi Gran Oriente, como que los hermanos que han estado en las gran logias, en la gran logia que la presiden, como que tienen algunas dudas sobre seguir respetando ese cambio que ya se había acordado 7, 8 años antes, en el tiempo que les digo que empezaron a utilizar otra vez lo del rito escocés antiguo y aceptado. Pero me di cuenta también de que hay hermanos que están muy, muy allegados a lo que dice la Confederación de Grandes Logias. Pero da la casualidad que también en la Confederación de Grandes Logias empecé a leer títulos en sus documentos que mencionan Confederación de Grandes Logias del rito escocés antiguo y aceptado. Y eso ya desde ahí para mí ya trae una gran confusión de que si debemos o no hacer ese cambio, es decir, quitar el rito escocés antiguo y aceptado. ¿Es cuánto? Muchas gracias, hermano. Sí. Mira, en 1751, los antiguos se dieron cuenta que los hermanos aceptados de 1717 habían cambiado cuestiones del ritual. Entonces, ellos empezaron a discutir entre ambas partes y hasta 1813 se fusionan y se reconocen ambas. Como dijo el hermano Ulises, ahí es cuando ya nace lo que es la Gran Logia de Inglaterra, no la Gran Logia de Londres. Esa corriente, ese hermano que venía de Bélgica y se detectó como masones antiguos, es la corriente que se fue a Irlanda. La tercera logia más antigua en América, porque la segunda más antigua después de la de Londres es la de Irlanda. Y los hermanos irlandeses se transportaron a los Estados Unidos de Norteamérica y fundaron la tercera logia más antigua, que es la Gran Logia de Massachusetts. Cuando llegan a Estados Unidos, el ritual que ellos manejan es el ritual de los antiguos, de esos que estás hablando de 1751, que querían que se respetara el ritual como había llegado con lo que mencionó Ulises, de los antiguos deberes, de los old charters, del manuscrito Cook y todo eso que había establecido en los landmarks. Ellos se dieron cuenta que habían quitado muchas cuestiones del ritual, pero al fusionarse, pues no se convierten en antiguos y aceptados. Y la corriente que llega a Estados Unidos, a Charleston, Carolina del Sur, llega y se transforma y llega a Cuba. Y en Cuba, de Cuba nos llega a nosotros a Veracruz. Entonces, hoy en día Cuba se hace llamar la Gran Logia de Cuba de antiguos, libres y aceptados masones. Trae la corriente antigua y pues también trae la corriente de aceptados. Y nosotros la de aceptados. Pero ¿qué sucedió? Que en ese 1813, una vez que la masonería pasa de Inglaterra a Francia por los escoceses que llegaron, empezaron a hacer el rito escocés reformado y empezaron a hacer lo que es la masonería escocesa en esta forma que conocemos hoy en día, y esa fue la corriente que nos llegó, una corriente hermética, una corriente de antiguos masones aceptados. Entonces, pues el apellido que le quieras dar, aceptados antiguos, pues bueno, traemos las dos corrientes, no hay problema. Con respecto a lo que dices, pues bueno, yo soy consejero de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos y no veo que ningún documento auspicie que diga el rito escocés antiguo y aceptado. Podrá haber sido, no sé, hace muchos años. Yo llevo dando estas prácticas fácil unos 5 años y hemos luchado en contra de lo que acabas de decir, en contra de la ignorancia que debemos de pelear todos los masones, no porque yo quiera imponerlo, no porque yo tenga algo contra de algún rito, nada, sino porque los hermanos se esclarezcan y vean la luz verdadera, que no deben de tener ese mote de escocés, porque no lo somos, porque simple y sencillamente no le pagas cápitas, no tienes grados capitulares, no tienes esas cuestiones del rito que engloba todo, practicas un ritual, es la masonería primitiva lo que tú practicas, la masonería azul, la masonería simbólica, ancient craft, ¿sí? Es lo que en nuestro artículo 7 de la Constitución de la Gran Logia Mexicana dice, practicamos la masonería primitiva,
de los grados de aprendiz, compañero y maestro masón. Entonces, pues nos debe de quedar muy bien claro que practicamos masonería primitiva, universal, azul, web, Anselm Cram, Preston, la que tú quieras, pero que nada más son los 3 grados de la masonería como nació. Es cuanto, hermano. Gracias. No me arrepiento por la pregunta. Perdón porque tomé la palabra sin solicitarlo. Sí, es correcto. No. Sí, es correcto. Y qué bueno que vos hayas pertenecido a la confederación y hayas estado exponiendo eso. Para mí eso es bueno, ¿eh? Y muy, muy positivo, y no me arrepiento con este último que me acaba de mencionar, porque así yo tengo un poquito más de armas para seguir exponiendo lo que vos expones hoy. Gracias. Y cuando quieras damos una plática en tu gran logia. Invítame y lo hacemos, hermano. Gracias. Ya le voy a pedir entonces su correo. Ahorita dejo aquí mi teléfono. Gracias. Ok, adelante, Unidad Médica Alfa, por favor. Buenas tardes, queridos hermanos, un saludo a todos. Si no mal recuerdo, cuando leí el libro de La leyenda de Albert Pike, habla un poco acerca del rito escocés antiguo y aceptado. Y él explica que la división se dio principalmente porque las logias de libres y aceptados masones empezaron a caer en varios vicios. Las reuniones ya no eran muy filosóficas y de estudio, y en Francia empezaron a aparecer nuevos grados. No es escocesa, no sé por qué le pusieron escocesa, pero bueno, no es escocesa. La mayoría de los grados nacieron en Europa continental, y deciden reunir todos estos grados, que de hecho hay algunos grados que están ahorita, por ejemplo, en el rito escocés, es el grado 5, y en otras fechas fue otro grado, ¿cómo se llama? Este grado que ahora vemos. Entonces ha tenido muchas reformas ¿cómo se llama? La masonería filosófica, y entonces deciden abrir los grados filosóficos para separarse de la masonería primitiva, como dicen, pero por los vicios que ya venían trayendo y por algún simbolismo elitista de aquellos hermanos que estaban más preparados y ya no se sentían bien dentro de las logias regulares, normales, primitivas, y entonces deciden abrir el rito escocés. Pero el rito escocés no es el origen de la masonería. El origen de la masonería son los grados simbólicos, los grados azules. Y se cree que en algunos orientes no había 3 grados, había nada más 2 grados, el grado de aprendiz y el grado de compañero. Es muy difícil ver todo esto de la historia, porque ya saben que esto se puede manipular, y algunos países hablan de una forma, otros países hablan de otra forma, pero creo que en Charleston fue donde se logró fundar el rito escocés antiguo y aceptado como masonería filosófica, no simbólica. Y sí coincido con los hermanos que dicen que sí deberíamos de quitar el nombre que le ponemos a nuestros trabajos, que es el rito escocés antiguo y aceptado, y poner de antiguos y aceptados masones. El problema es de que nuestras liturgias están invadidas ya por esa leyenda, ¿no? Las liturgias de aprendiz, de compañero y de maestro, viene ahí inscrito desde la imprenta que vienen del rito escocés antiguo aceptado, y eso es un error. Pero el nacimiento de este rito el origen fue los vicios de la masonería, las pequeñas rencillas que había, que siempre han escindido a la masonería. De hecho, pues la regularidad, pues yo creo que nadie es regular, porque se escindieron desde la antigüedad, y en Inglaterra y en algunos otros lados de la Europa continental, y ya todos se pelean por la regularidad, pero pues yo creo que casi todos los ritos ahorita, todas las logias azules, pues están Aracho, ¿quiere que pida pizza ya? Irregularidad
nacida desde la antigüedad, ¿no? Pero bueno, siempre se ha estado discutiendo esto y va a ser el tema de toda la vida, ¿no? Queridos hermanos, espanto, sería todo. Gracias. Mira, hermano, fíjate que acabas de dar un buen punto. Yo lo quise tomar ese tema de forma somera, es cierto. Yo comenté que en algún momento en Europa se consideraba que el masón escocés tenía que estar a cargo del simbólico porque ellos bebían en las tabernas. Pero la Gran Logia de Inglaterra tomó medidas y en 1813 prohibió que se bebiera, que hicieran esos desmanes. Sí había un mal comportamiento ahí. Ahí sí coincido plenamente. Y también hay que reconocer que la masonería, llegaron otras corrientes, ¿no? Llegó el rosacrucismo, llegó el Oncowen, llegó el martinismo, llegó una parte muy esotérica, muy rosacrucista que usa Albert Pike. Pero también es derivado del contexto histórico. Como tú sabes, por ejemplo, el sistema de 2 grados evoluciona a 3 por el tema de los calvinistas, ¿no? Que dentro de sus creencias ellos no podían jurar en los antiguos deberes y preferían la Biblia, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí somos maestros masones y sabemos que la leyenda de Irán Aviv realmente es un drama solar y fue el tema de quitarle algo un poquito más deísta, ¿no? E incorporar el tercer grado. Y quitaron la palabra Dios para arquitecto del universo. Es decir, fue, por eso yo en el inicio de la charla dije, 17 se hizo de golpe, pero creo que para el primer año, porque se reunían cada año, el primer gran maestro de la Gran Logia de Londres era una persona que no tenía dinero, no era de alcurnia, era un hermano que era paje, pero ya hasta que llega el conde, pues es decir, hasta 1920, ya empieza a tomar más fuerza, es decir, esa organización se fue fortificando. Ahora, Inglaterra es una isla, pero tiene de vecinos a Irlanda y a Escocia, a Edimburgo, o sea, son zonas de alguna manera muy cercanas y con creencias distintas, ¿no? O sea, los protestantes, estuardos salieron huyendo de ahí, ¿no? Y también ellos buscaban que todas las coronas católicas cayeran como masones. Por eso es de que también aquí en América estuvieron las logias Lautaro, de los que nos habló nuestro hermano Gabriel. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tienes toda la razón y que para comprender este tipo de fenómenos hay que mirar el contexto histórico del que estamos hablando. Es cierto, ¿no? Ya le hemos ido metiendo más y pues precisamente las capitulares son para que nos perfeccionemos. Gracias por tu comentario, mi hermano, tienes mucha razón en ello. Yo quisiera agregar algo de este último comentario, mi hermano Ulises. Hay que, como dices, indagar en la historia porque hubo por ahí un tal caballero Ramsay y ese amigo en Francia empieza a crear estos grados del rito escocés y lo empieza a hacer de una cuestión meramente política y separa lo religioso, que es como la masonería en este momento en su esencia espiritual contiene. Y el hermano Ramsay lo que hace es crear grados caballerescos y empieza la aristocracia y a querer tener y el otro y adjudicarse grados nada más por pompa y no tanto por lo que la masonería se entiende. Y Albert Pike, en su libro Moral y Dogma, por el cual lo crea, de los grados filosóficos, pues es sumamente muy diferente la explicación que da en sus manuales de Moral y Dogma en relación con las liturgias que tenemos de Viriato Alfonso de Covadonga. Para los que son escoceses, lo pueden constatar, lo pueden checar. La enseñanza mística espiritual que Albert Pike y Moral nos da en sus libros, a diferencia de las liturgias como la que conocemos escocesas, que va más allá de lo político y otras cuestiones de la época. Nada más como aportación. Muchas gracias. Fíjate que sin abusar de la palabra, pero
tú ahorita mencionaste al caballero Ramsay, ¿no? Que empieza a meter lo templario, fantasías y todo. El propio Anderson en la logia San Pablo, quedó vetado y no podían los operativos hicieron una prohibición que ninguno con apellido Anderson fuera iniciado jamás, ¿no? Porque él era uno de los aceptados. Salieron mal, también dije yo en mi comentario, a muchos eso no les gustó. Y así se han ido yendo las cosas. Cuando hablé de los hombres libres, Albert Pike, que fue un eminente, también se dice, y he leído, que él, por ejemplo, era racista, ¿no? Y él era de los que se oponía a que hubiera logias de negros, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? ¿O qué quisiera yo concluir? Que la masonería es para una enseñanza personal, sí, y que debemos de aplicar lo que la masonería nos quiere enseñar también. Pero la logia más antigua, simbólica, parte de esa de Londres, de 1813, ya cuando se fortifica, ellos establecen los landmarks. Los landmarks nos indican que tenemos que respetar la regularidad de origen, sí, somos regulares. Tenemos que reconocer que el gran maestro es esto, la creencia en Dios, el respeto a la autoridad civil, bla, 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 bla. Y esos son inamovibles, esos landmarks. Ahora, habrá, porque dicen, pues, ¿quiénes son regulares y que nos peleamos si somos regulares o no? No, si hay un linaje, sí se maneja a nivel internacional, nos asumimos regulares, esas reglas no las creamos nosotros nos apegamos a ellas, pero también está el reconocimiento. Y el reconocimiento, bueno, pues, de alguna manera te da el asiento y el trato, pero hay que saber definir que quién es regular y quién no es regular, en mi punto de vista, ¿no? Y hacer las correcciones precisas en nuestras liturgias, en nuestras enseñanzas, en nuestros catecismos, en nuestros estandartes, sobre todo de que no pertenecemos a algún rito, ¿no? Es cuanto. Pues bueno, mi hermano Ulises, pues cederle la palabra a nuestro muy respetable gran maestro. Adelante, por favor, mi hermano. Mis queridos hermanos, en nombre de la Gran Logia Unida Mexicana y nuestros hermanos, gracias por habernos acompañado esta tarde y poder disfrutar de la luz con la que nos han deleitado nuestros hermanos Ulises Hamdalí, José Gabriel Benítez Cabrera. Gracias por toda su atención, queridos hermanos, y saludos a todos los hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes, mi muy respetable gran maestro Porfirio Yosafat. Te saluda José Ángel Canizales Alvarado, el oriente de Altamira, Tamaulipas. Ajá, eso, mi hermano, mucho gusto. Me da gusto saludar de mi hermano. Al orden. Y nuestro hermano Luis Rosas también, mi hermano, pues también los agradecimientos, si quieres tomar la palabra, hermano. No, Por sobre favor, todo, mi confitrión. muchísimas gracias, mis hermanos, sobre todo a mi hermano Porfirio, muy respetable gran maestro de la Gran Logia Unida Mexicana. Muchas gracias por haber sido partícipe y sobre todo organizador y facilitador de estos eventos, sobre todo porque siempre va a haber diferentes opiniones, pero es muy importante que conozcamos cuáles son los orígenes verdaderos, fundamentados en la historia verdadera, y sobre todo, quién mejor que la Gran Logia Unida Mexicana, que en sus anales cuentan con diversos documentos que pueden atestiguar lo que se acaba de decir el día de hoy. Yo agradezco muchísimo a nuestro hermano Ulises, a nuestro paz muy respetable gran maestro Gabriel Benítez, porque siempre ha existido ese ánimo de participar y de llevar el conocimiento a todos los orientes de la República Mexicana. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas felicidades. Que tengan buena tarde. ¿Cuánto? Buenas tardes, mi hermano Luis. Bueno, pues buenas Buenas noches tardes, a todos mis vamos hermanos. Sí. Buenas noches. Que les vaya bien, vamos Hasta a luego. finalizar. Hasta luego. Bueno, Estamos. Hasta luego, hermanos. Gracias por todo. Vamos viéndonos.
Hermanos, muy buenas noches. Gracias.